la historia nos comienza a los dos en diferentes momentos por lo mismo, por descubrir la película de los 10 mandamientos, Egipto. Y ahí empieza, yo me quedo fascinada siendo una niña muy pequeña, de pues, 8 años, 7, 8 años tenía, cuando mi padre me lleva a ver una reposición en verano de la película Los 10 mandamientos y de repente digo, ¡wow! ¿Y esto qué es? Y entonces desde ese momento quise ser egiptóloga. Yo tendría pues no más de 5 años y me llevaron mis padres a uno de los cines de la Gran Vía, no me acuerdo cuál era, uno de los que había allí, donde se estrenaba la película. Y yo me senté allí, Palacio de la Música. Yo me senté allí y empecé a ver cosas y digo, ¿y esto qué es? Y desde aquella época puedo decir, y ya tengo unos cuantos años, que prácticamente no he dejado día de mi vida en pensar en Egipto. Yo pienso que es un tema que es algo que te atrapa. Es decir, el modo, en nuestro caso, yo creo en ambos, que ha sido no sé, algo que nos ha atrapado. En mi caso sí, empecé estudiando historia y después tuve la fortuna de encontrarme con él. Y entonces, porque en aquel momento, ahora mismo hay mucho de Egipto por internet, pero estamos hablando de unos años en que en los años 80 no había internet, había muy poca publicación, básicamente era casi todo divulgación lo que había aquí en España, pero en los años 87, creo recordar, él crea la Asociación Española de Egiptología, vinculada con la Embajada de Egipto en España, y ahí empiezan a hacer unos cursos de extensión universitaria. Y entonces yo empiezo a estudiar ahí con él y con más gente, claro. Y bueno, después ya pues, se me abre un mundo de que bueno, aquello tiene que ser mucho más profundo. Y poco a poco pues terminé estudiando en Manchester y ahora pues terminamos siendo los directores de la Misión Arqueológica Española en Luxor. Si en los años 80 no había nada, pues quiero decirte, en los 60, 70, ya imagínate, ¿no? No había ni libros casi. Entonces yo lo que sí que propuse en mi casa el estudiar historia en ese momento y mi padre me dijo no, que hiciera derecho. E hice derecho. Pero luego yo seguí con mi carrera y ¿cómo la seguí? Pues acabando historia, uno hace lo que hay que hacer y acabando mi doctorado en historia, pero religión egipcia, en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Pero hacías tus estudios pensando digamos, en tener la vía o pagar la licencia para llegar al ejercicio, que es lo que ha sucedido aquí. Y esto se hace pues, a través, ya digo, de la licenciatura, del doctorado, y finalmente yo creo que lo que hace a cualquier profesional en general, yo creo que le hace el día a día. Es una fórmula de estado. A mí me preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy egiptólogo. ¿Por qué? Pues porque lo vivo desde que tengo 5 años y es algo que está en mi cabeza y en mi espíritu y no puedo quitármelo de encima. Y ya es tarde, decididamente. Quizá lo que no se conoce es que España estuvo presente en uno de los hitos de la egiptología, como fue el salvamento de los templos de la presa del lago Nasser, y entonces por ese motivo España hoy tiene el templo de Debod, que es el templo egipcio más grande fuera de Egipto. El mundo de la egiptología arrancó de una forma muy certera con este primer arranque que fue la Asociación Española de Egiptología, que después pasó a ser el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y ahora es la fundación del Instituto de Estudios de Egipto. En la presencia española en Egipto, donde hay más de 13 misiones arqueológicas españolas trabajando allí. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, nosotros tuvimos el privilegio, como decía Teresa hace un momento, de vivir esa época, yo lo llamaría de los pioneros. Es decir, nosotros íbamos en nuestros asuntos y por tanto España no estuvo presente durante todo este tiempo, no por falta de capacidad intelectual, aunque también hay historias, sino porque teníamos otros problemas. ¿Y qué ha sucedido? Que tarde o a diferente tiempo España ha ido a ocupar el puesto que realmente le corresponde. Porque las relaciones con Egipto, como acabas de apuntar tú, no han sido de orden colonial o de influencia política o económica o de... No, la ventaja de España es que no teniendo contacto con Egipto, ni intereses contrapuestos o conflicto de intereses, hemos tenido mucha afinidad por la mentalidad, por un montón de cosas. Y ahora realmente España ha entrado muy fuerte, primero porque tenemos capacidad y segundo se ha creado la demanda social aquí también. Y la relación con Egipto es excelente. La Fundación del Instituto de Estudio del Antiguo Egipto tiene 2 misiones arqueológicas, que somos la única, de esas 12 misiones que decía Francisco, somos los únicos que tenemos 2 misiones abiertas, ¿no?
Pues surge de una forma muy... fue Egipto el que nos demandó, por primera vez, demandó que tuviésemos una misión. Nosotros tenemos buena relación con los egipcios, como ha dicho Francisco, y durante mucho tiempo habíamos ido a Luxor, sobre todo a Luxor, pues a buscar fotografías, a entrar en sitios especiales para documentar nuestros libros, nuestros artículos, nuestras ponencias. Y en un momento determinado el director del Alto Egipto nos dijo: mira, ya está bien de que vengáis aquí a pedir permisos para esto, para aquello, tenéis que comprometeros con un monumento. Y bueno, fuimos a ver Senemut, era una tumba que ya estaba descubierta por los americanos en los años 20, y entonces había que hacer un nuevo estudio, había que hacer una iluminación, teníamos que poner una puesta en valor de todo el monumento. Y entonces aceptamos el reto y dijimos: bueno, venga, vale, y ya está, pues para adelante. Y así surge que en este momento, claro, el problema es el dinero. Y entonces dijimos: bueno, ¿y dónde vamos a buscar dinero? Nos fuimos al Ministerio de Cultura de España y nos aceptaron el proyecto, y fue el Ministerio de Cultura de España quien propició, o sea, quien dio el dinero para hacer todos esos trabajos que teníamos que hacer. Tuvimos durante 8 campañas. La gente no piense que 8 campañas son 8 años. Son 8 años, pero realmente trabajábamos un mes. En ese momento, un mes de trabajo. Un señor importantísimo, que fue tan importante que durante el periodo de Ajenatón, el faraón monoteísta, que prohibió todos los dioses y que hace una revolución en Egipto, fue perseguido. Fue perseguido y a tal modo que había quedado desaparecido de la historia. Solamente se sabían de él había 5 o 6 documentos, sin poder saber muy bien quién era, y su tumba estaba abandonada, pero abandonada y cubierta de tierra. Y entonces este señor, luego hemos ido descubriendo que fue visir del sur, del Alto Egipto, del faraón Amenhotep III, que era el padre de Ajenatón, y que fue tan importante que se opuso a la revolución de Amarna, de Ajenatón. Fue de alguna manera el jefe de la oposición a la revolución atoniana. Por eso le persiguieron y le borraron de la historia. Y claro, hemos dado otra vez vida a este personaje, poniéndole bajo la luz del sol y sobre todo desentrañando o echando luz a 5 años solo de la historia de Egipto en este periodo, que estaban completamente oscuros y borrados en los libros de egiptología, de historia, y que a través de este personaje y de nuestras excavaciones en el sitio desde el año 2009 hemos ido desentrañando y todavía estamos en ello. De modo que hemos descubierto que fue un auténtico, no sé, un coloso político, un coloso religioso, una persona que se opuso a esta revolución y que le costó probablemente la vida, y que luego fue divinizado. Después de que pasó el Amarna, él está inacabada porque le impidieron acabarla, pero después que acabó el periodo de Amarna, la gente de Tebas, sobre todo el clero del dios Amón, quería enterrarse en este sitio y se hicieron un gran número de tumbas que hemos descubierto, hasta 11, y no sabemos lo que podemos descubrir todavía, que sigue siendo la parte del proyecto, que están dentro de la tumba, de modo que es una necrópolis, en realidad. La tumba del visir es una necrópolis. La tumba del visir, su cuerpo aún no lo hemos encontrado, no hemos encontrado su ajuar funerario todavía, estamos en ello. Encontramos alrededor de 11 tumbas. Dentro de esas tumbas hay tumbas colectivas y alrededor de todas estas tumbas hemos encontrado alrededor de 800 momias. Pero hay que entender que son individuos que muchos de ellos están fragmentados y violados, ¿vale? Tan solo encontramos 11 tumbas nuevas, como tengo, y de esas 11 tumbas nuevas, tan solo 2 eran intactas, que son con sus sarcófagos, con sus ajuares, que eso actualmente se encuentra restaurado y puesto a disposición en el Museo Arqueológico de Luxor, eso se puede visitar. Y el resto son, pues eso, los ladrones de todos los tiempos, pues han ido sacando cuerpos de estas otras tumbas que estamos excavando ahora, las han ido fragmentando por el patio, y lo que sí que hemos localizado que son
fragmentos o restos de cuerpos de hasta 800 individuos, o sea que es una gran necrópolis. Este año hemos excavado otra tumba que pensábamos que era una tumba y resulta que hay dos que están unidas por su interior con otra tumba que también estaba más arriba, pero dentro están juntas, y ahí parece ser que también va a haber importantes restos de momento lo que hemos encontrado hasta ahora son restos humanos. Y una de las finalidades que tiene y que hemos implementado precisamente Teresa y yo como cabeza del Instituto, primero la de la Fundación, es, otra parte del proyecto es, tenemos la arqueología, tenemos la restauración, que son dos ámbitos de campo muy poderosos, pero hay otro, que es la función social y la función cultural, la batalla cultural. Crear una o cooperar a la creación de una escuela de egiptología en lengua española. La tenemos en inglés, la tenemos en alemán, la tenemos en francés, algo en italiano, pero España y los españoles, teniendo esta herramienta magnífica, esta magnífica y hermosa lengua, que es la segunda del mundo, creo, y que hablamos más de 700 millones de almas, todavía tenemos que supeditarnos a una especie de civilización cultural, colonización cultural, en la interpretación del Antiguo Egipto, que es un tema importantísimo, porque para ver nuestras raíces tenemos que ir, entre otros sitios, allí. Por tanto, del contacto con el campo y la investigación a la transformación y la producción científica, ese paso hay que darlo en lengua propia, en lengua materna. Y esa lengua es la española. De manera que por eso, en el programa de la Fundación y del Instituto antes, está la incorporación de antropólogos, historiadores y arqueólogos de Hispanoamérica, con la intención clarísima de implementar esta escuela de habla española, que se hable a ambos lados y que se trabaje a ambos lados del océano, manteniendo una comunidad cultural que es tradicional, consustancial con nosotros y que por razones también políticas y de malentendidos, pues se ha fragmentado. Hoy tenemos la fortuna de decir que estamos teniendo puentes muy poderosos, con países como Colombia, con México, con Argentina, y que promete mucho esto. Ahora estamos inmersos en un gran proyecto, seguimos con la arqueología, excavando estas tumbas nuevas que te he comentado, pero el gran trabajo que estamos haciendo ahora mismo es la reconstrucción y restauración del principal monumento, que es el del Visir Amenhotep. Este proyecto, que era en origen es una tumba que tenía en su origen 30 columnas, estaban completamente destruidas todas, salvo dos que eran las únicas que se mantenían en pie. Hay un techo que además está sobre otra tumba que tiene además, bueno, pues mientras que nosotros no restauremos la tumba, hay otro equipo arriba que no puede trabajar porque si no el techo se hundiría, ¿no? Y de hecho este año estuvieron ahí trabajando un poco y de hecho las columnas nos han afectado en 8 columnas, simplemente el movimiento de caminar, o sea, sin más, ¿no? Y sacar un poco de escombro y tal, ese movimiento nos ha afectado a 8 columnas y por eso hemos dicho que paren hasta que hagamos esta reconstrucción. Estamos hablando de un monumento del 1360 a.C., es decir, que nos separan de él 3.300 400 años. Esta reconstrucción es, yo creo, algo épico. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado todo sobre el suelo. Decenas de miles de fragmentos, de columnas, de relieves, que han sido clasificados, organizados, y que efectivamente hace que esta labor de reconstrucción, que no solamente ayuda a la estructura para conservar el monumento, pero que tiene una interpretación artística, arqueológica e histórica fundamental para acoger esas inscripciones de las que hemos hablado, porque tienen que estar en su sitio, más todos los relieves que se están poniendo, constituyen en sí mismo una obra ejemplar, no solamente por la investigación que produce o las excavaciones. Este trabajo de reconstrucción también es único, desde el punto de vista técnico, hecho con nuestro equipo egipcio y con la ayuda como estaba diciendo Teresa, de instituciones que se interesan con nosotros y que quieren cooperar en este gran proyecto y a las cuales abrimos las puertas, porque nos interesaría mucho que fuese un proyecto íntegramente español, porque eso tiene muchas consecuencias. El monumento es el primero que se reconstruye de la manera que lo estamos haciendo desde los años 30 del siglo pasado, donde se hizo otra tumba de un visir también del mismo periodo, llamado Ramose, y hasta este momento nadie lo había vuelto a hacer.
y lo está haciendo esta misión española. Sí, porque estamos hablando mucho de las columnas, pero se nos ha olvidado decir que en todo este tipo de excavación, en esta excavación hemos encontrado hasta 12.000 fragmentos de jeroglíficos, que son relieves que estaban puestos en las paredes, y eso es lo que estamos también restaurando al mismo tiempo, ¿no? Ahora mismo, imagínate 12.000 fragmentos, que algunos son igual que mi uña, hay que ponerlos y hay que saber dónde va cada uno, y ahora mismo necesitaríamos la inteligencia artificial, porque realmente es muy complicado con el simple ojo humano, porque sabemos que si no utilizamos la inteligencia artificial va a ser muy complicado que todos esos fragmentos o la mayor parte de esos fragmentos estén en su sitio ubicados. O sea, es otra de las partes, ¿no? Que la restauración tiene muchísima importancia dentro de nuestro proyecto. Primero, como científico, académico, debo decir que es más lo que ignoramos que lo que sabemos, porque si no, no estaríamos ante la ciencia sino ante el dogma, ¿sí? Por tanto, no puedo ser dogmático. Y luego hay que partir ya de cosas que no pertenecen al mundo de la egiptología. Si reconocemos que el ser humano nada más es un conjunto de carne, músculos, hueso y no sé qué otras más, vísceras y no sé qué tal, y ahí se acabó, pues ahí se acabó el cuento. Si admitimos que el ser humano en principio podría estar constituido de una parte física y otra espiritual, lo cual es comúnmente admitido, salvo gente que dice que no, pues yo creo que tenemos la puerta abierta a que esa parte espiritual, que se manifiesta, por ejemplo, en otros ámbitos desde el punto de vista religioso, creyente, en Lourdes, en Fátima, no estoy haciendo comparaciones, no, pero en sitios donde hay sensibilidad, donde la gente percibe, pues en Egipto se perciben cosas. Si yo digo en este momento que en Egipto nace el cristianismo, qué barbaridad estoy diciendo, ¿verdad? El cristianismo, al final, entre el primero después de Cristo al tercero después de Cristo, cambiando lo que podríamos decir la religión judía renovada del Mesías a unas comunidades que se hacen seguidores del Cristo, por tanto, cristianas, en Egipto prende este nuevo mensaje de una manera tremenda, como en Asia Menor, pero en Egipto. Pues quizás podamos establecer conexiones entre unas cosas y otras. Entonces yo me baso en la creencia de que soy un ser mitad espiritual, vamos a decir, mitad físico, no sé si mitad, pero parte espiritual segura. Y esa parte espiritual mía, personalmente, sí que ha entrado en conexión con esas verdades, esas realidades, esas sensaciones profundas espirituales de Egipto.